Hola a todos, soy Ana Ibarra de segundo año. Les voy a contar un poco de lo que estuvimos dando en esta unidad en geografía. Algunas de las transformaciones de América a lo largo del tiempo fueron estas características naturales. Gran extensión norte-sur, presencia de la cordillera más larga del planeta, variedad de climas, relieves y sistemas hidrográficos, regiones naturales en las que se alojan vegetales y animales. Después tenemos la formación de los relieves. Se forman por procesos endógenos que son dentro de la corteza terrestre y por procesos exógenos que actúan sobre la superficie terrestre. También ayudaron las placas tectónicas, que son fragmentos de la corteza terrestre, son rígidas y extensas de diferentes espesor. Se deslizan a distintas velocidades y direcciones, porque se hallan sobre la astenosfera. Hay diferentes tipos de relieves. Las cordilleras, que son encadenamientos de montañas muy extensos y de gran altura, por ejemplo la cordillera de los Andes. Las mesetas, que se encuentran a más de 500 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo la meseta misionera. Las sierras, que son sistemas montañosos de menor altura, muy antiguos, por ejemplo la Sierra del Mar en Brasil. Y las llanuras, que son sedimentos que arrastran los ríos y son superficies planas, por ejemplo la llanura pampeana. La mayoría de las sierras y las cordilleras se encuentran al oeste del continente, como se puede observar en este mapa, y las llanuras y mesetas en el centro de Latinoamérica y al este de América anglosajona. Luego tenemos el tiempo y el clima. El tiempo se refiere al momento actual, mientras que el clima a un periodo de muchos años. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Los dos se refieren a condiciones locales de temperatura, precipitaciones y otros elementos. Los elementos meteorológicos son la temperatura, las precipitaciones, el tiempo, la humedad, la presión atmosférica y la nubosidad. Y los factores geográficos son vientos planetarios, latitud, corrientes marinas, altitud, relieve y distancia al mar. Acá tenemos un mapa en el que podemos observar los diferentes climas de América. Los más fríos se encuentran cerca de los polos, al norte y al sur. Al acercarse cada vez más al Ecuador, se vuelve más cálido el clima. Las cuencas hidrográficas son sistemas, unidades geográficos e hidrológicas. Tienen un río principal y territorios asociados con este río y su desembocadura. Incluye el área y los ecosistemas y sus interacciones que inciden en el curso de agua. La cuenca tiene tres partes: la alta, que es donde se ubica el nacimiento del río principal; la cuenca media, donde el río empieza a zigzaguear; y la cuenca baja, que allí el caudal del río pierde fuerza y los materiales sólidos se sedimentan formando las llanuras. Los regímenes hidrográficos hacen referencia a la duración de las épocas de inundaciones como resultado de las cantidades de agua que hay en superficie. Las precipitaciones y el flujo de las aguas subterráneas. Hay diferentes tipos. La fluvial, que son variaciones que sufre el caudal de un río durante el año. La pluvial, que se asocia a las precipitaciones. El caudal aumenta en épocas de lluvias y desciende en estaciones secas. La nival y glacial, lo que obtienen los ríos cuando tienen aguas de deshielo, nacen en las cordilleras y aumentan su caudal en meses de mayor temperatura. Lacustre, que nacen a partir de un lago, los niveles de agua dependen del aporte que reciba el lago. Y el mixto es lo que poseen los ríos cuando sus afluentes tienen distinta alimentación. Por eso el río principal varía de régimen al recibirlos. Hay distintos tipos de cuencas. La exorreica, que es la que desemboca su río principal en el océano. La reica, que sus aguas no desembocan en ningún lugar, sino que se evaporan o se infiltran en el suelo. Y la endorreica, que desembocan en ríos, lagos o mar interior. Un ejemplo de la cuenca endorreica es el del mar de Ancenusa, en Córdoba. De exorreica, la cuenca del Atlántico, y de arreica, la cuenca del Caribe. La cuenca amazónica es un tipo de cuenca que abarca los países de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. Es una zona de selva tropical muy poco habilitada por el humano, y los ríos más importantes de la cuenca son el río Amazonas, el río Negro. Tiene más de 6 millones de kilómetros cuadrados. El río Amazonas nace en la cordillera de los Andes, Nevado Mismi, Arequipa, Perú, y desemboca en el Atlántico. Después tenemos los biomas, que son
una determinada parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna, el conjunto de ecosistemas características de una zona biogeográfico, que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Hay diferentes tipos. La tundra, que se localiza entre los 55 y 90 grados de latitud norte, su clima frío polar o ártico no favorece el desarrollo de los árboles, y la vegetación predominante está compuesta por líquenes, juncos y gramíneas. El bosque frío o de coníferas se desarrolla en los climas fríos continentales o oceánicos, en una ancha franja al sur de la tundra. El bosque templado o caducifolio se encuentra en América del Norte, en la costa este o al pie de las rocallosas. Presenta numerosas especies arbóreas que pierden las hojas en otoño o en invierno. La amplitud térmica es moderada y las precipitaciones se distribuyen uniformemente durante todo el año. La pradera y la estepa, que son pastizales de clima templados con hierbas tiernas en las zonas con abundancia de precipitaciones. Son los biomas más formados por la actividad agrícola y ganadera. Las montañas, que es el bioma de montaña, se desarrolla en las zonas de alta montaña de la cordillera de los Andes, por ejemplo, sobre los 4.500 metros en el norte del continente y se desciende hasta los 500 metros en el sur. Los suelos son pedregosos y arenosos y el clima frío, con temperaturas inferiores a 0 grados durante gran parte del año y precipitaciones en forma de nieve o granizo. Y la selva se desarrolla en las zonas ecuatoriales de América, que coincide casi totalmente con la cuenca del Amazonas. Es un bioma muy diverso y complejo que alberga cerca de 80.000 especies de animales y vegetales. Y el bosque tropical, que se registra en las zonas de clima tropical, aunque este bioma tiene menor biodiversidad que la selva. Sus árboles desarrollan un sistema denso de maderas duras, muy valoradas como recurso natural. Y por último, el desierto, que es un bioma determinado por la falta de precipitaciones. Según la latitud, estos biomas tienen un clima frío, cálido o templado. La vegetación es xerófila, aunque también hay pequeños árboles en las orillas de los ríos temporarios. Pero la escasez de agua y el clima externo, los desiertos son la zona menos poblada del mundo.